Bienvenidos a Homo Lector Audiolibros. Hoy os presentamos el relato titulado Los sabuesos del destino, de Héctor Hugh Munro, Saki. En la tenue luz de una tarde otoñal, oscura y cerrada, Martin Stoner avanzaba trabajosamente, por senderos embarrados y caminos de carros llenos de baches, que no sabía exactamente a dónde lo llevaban. En algún lugar frente a él, imaginaba, se extendía el mar, y sus pasos parecían girar persistentemente hacia allí. Difícilmente podría explicar por qué luchaba con cansancio hacia esa meta, a menos que estuviera poseído por el mismo instinto que empuja a un ciervo, acorralado por los cazadores, hacia el acantilado. En su caso, los sabuesos del destino lo hostigaban sin duda con insistencia implacable. El hambre, la fatiga y la desesperanza le habían embotado el cerebro, y apenas podía reunir la energía suficiente para preguntarse qué impulso subyacente lo impulsaba a seguir adelante. Stoner era uno de esos desafortunados individuos que parecen haberlo intentado todo, pero una pereza e imprevisión naturales siempre habían intervenido para arruinar cualquier posibilidad de éxito, incluso moderado. Ahora, estaba al límite de sus fuerzas, y no quedaba nada más que intentar. La desesperación, sin embargo, no había despertado en él ninguna reserva latente de energía. Al contrario, un letargo se había apoderado de su mente, y era incapaz de pensar seriamente en su futuro. Con la ropa que llevaba puesta, medio penique en el bolsillo, y sin un solo amigo o conocido al que recurrir, sin perspectivas de cama para pasar la noche, ni comida para el día siguiente, Martin Stoner avanzaba con paso firme, entre setos húmedos y bajo árboles goteantes, con la mente casi en blanco. Solo inconscientemente, era consciente de que, en algún lugar frente a él, se extendía el mar. Otra conciencia asomaba de vez en cuando, la certeza de que tenía un hambre terrible. Al poco rato, se detuvo junto a un portón abierto, que daba a un huerto, espacioso y bastante descuidado. Había pocas señales de vida, y la casa de campo, al fondo del jardín, parecía fría e inhóspita. Sin embargo, comenzaba a lloviznar, y Stoner pensó que quizás podría refugiarse allí unos minutos, y comprar un vaso de leche, con las últimas monedas que le quedaban. Giró, cansinamente y con lentitud, hacia el jardín, y siguió un sendero, estrecho y empedrado, hasta una puerta lateral. Antes de que tuviera tiempo de llamar, la puerta se abrió, y un anciano encorvado y de aspecto marchito se hizo a un lado en el umbral, como para dejarlo pasar. ¿Puedo entrar para protegerme de la lluvia?, empezó a decir Stoner, pero el anciano lo interrumpió. Pase, señor Tom, sabía que volvería un día de estos. Stoner cruzó el umbral tambaleándose, y se quedó mirando al otro hombre sin comprender. Siéntese, mientras le preparo algo de cenar, dijo el anciano con temblorosa ansiedad. Las piernas de Stoner flaquearon de cansancio, y se desplomó inerte en el sillón que le habían acercado. Un minuto después, devoraba la carne fría, el queso y el pan, que habían puesto en la mesa junto a él. Ha cambiado poco en estos 4 años, continuó el anciano, con una voz que a Stoner le pareció un sueño, lejana e inconsecuente. Pero a nosotros nos verá muy cambiados. Vaya si lo estamos. No queda nadie de los que vivían aquí cuando usted se fue, solo su tía y yo. Iré a avisarla de su llegada, no le verá, pero le dejará quedarse. Siempre decía que si usted volvía, permitiría que se quedara, pero que no volvería a verle ni a hablarle. El anciano colocó una jarra de cerveza en la mesa frente a Stoner, y se alejó cojeando por un largo pasillo. La llovizna se había convertido en un aguacero furioso y azotador, que golpeaba con violencia puertas y ventanas. El vagabundo pensó con un escalofrío en cómo se vería la orilla del mar esa noche, bajo aquella lluvia torrencial, con la tormenta azotando por doquier. Terminó la comida y la cerveza, y se sentó, aturdido, esperando el regreso de su extraño anfitrión. A medida que pasaban los minutos en el reloj de pie del rincón,
Una nueva esperanza comenzó a aflorar en la mente del joven. Era simplemente la expansión de su antiguo anhelo de comida y descanso, esa esperanza de haber encontrado un refugio para pasar la noche, bajo aquel techo aparentemente acogedor. Un ruido de pasos por el pasillo anunció el regreso del viejo sirviente de la granja. La señora no quiere recibirle, pero dice que se quede. Es justo, ya que la granja será suya cuando ella muera. He encendido una chimenea en su habitación, amo Tom, y las criadas han puesto sábanas limpias en la cama. No encontrará nada cambiado ahí arriba. Quizás esté cansado, y quiera retirarse allí ahora. Sin decir palabra, Martin Stoner se puso pesadamente de pie, y siguió a su ángel guardián por un pasillo, subió una corta escalera crujiente, siguió por otro pasillo, y entró en una gran habitación, iluminada por una alegre chimenea. Había pocos muebles, sencillos, anticuados, y de buena calidad, una ardilla disecada sobre un estante, y un calendario de pared de hacía 4 años, eran prácticamente los únicos signos de decoración. Pero Stoner no tenía ojos para nada más que la cama, y apenas podía esperar a arrancarse la ropa, antes de revolcarse en el lujo del cansancio, en las cómodas profundidades del lecho. Los sabuesos del destino parecieron detenerse por un breve instante. En la fría luz de la mañana, Stoner rió sin alegría, al comprender poco a poco la situación en la que se encontraba. Quizás aún podría tomar el desayuno, gracias a su parecido con ese desaparecido Tom, y escapar sano y salvo, antes de que alguien descubriera el equívoco. En el comedor de abajo, encontró al anciano encorvado, listo con un plato de tocino y huevos fritos, para el desayuno del amo Tom. Una criada de rostro severo trajo una tetera y le sirvió una taza de té. Mientras estaba sentado a la mesa, un pequeño espaniel se acercó y le hizo algunas caricias amistosas. «Es el cachorro de la vieja Bowker», explicó el anciano, a quien la criada de rostro severo se había dirigido como George. «Le tenía a usted mucho cariño. Nunca volvió a ser la misma después de que usted se fuera a Australia. Murió hace como 1 año. Este es su cachorro». A Stoner le resultó difícil lamentar su fallecimiento. Probablemente, el animal habría descubierto de inmediato que él no era el amo Tom. «¿Quiere dar usted un paseo?», fue la siguiente propuesta sorprendente del anciano. «Tenemos un bonito caballo ruano, que se adapta muy bien a la silla de montar. La vieja Biddy ya está un poco mayor, aunque todavía cabalga bien, pero haré que ensillen al pequeño ruano y lo traigan a casa». «No tengo traje de montar», balbuceó el vagabundo, casi riéndose, mientras miraba su único y maltrecho traje. «Amo Tom», dijo el anciano con seriedad, casi con aire ofendido. «Todas sus cosas están como las dejó. Un poco de aire junto al fuego, y se pondrán como nuevas. Será una distracción para usted, dar un paseo a caballo de vez en cuando, y salir a cazar algunas aves. Descubrirá que la gente de por aquí tiene una actitud dura y resentida hacia usted. No lo han olvidado ni perdonado. Nadie se acercará a usted, así que mejor que se entretenga con un caballo y un perro. Además, los animales son siempre buena compañía». El viejo George se alejó cojeando para dar sus órdenes, y Stoner, sintiéndose más que nunca como en un sueño, subió a inspeccionar el guardarropa del amo Tom. Cabalgar era uno de los placeres que más apreciaba, y la idea de que ninguno de los antiguos compañeros de Tom se le acercaría para saludarlo, le protegía de ser descubierto de inmediato. Mientras el intruso se ponía unas botas de montar bastante bien ajustadas, se preguntó vagamente qué clase de fechoría habría cometido el auténtico Tom para poner a todo el pueblo en su contra. El ruido sordo de cascos rápidos y ansiosos sobre la tierra húmeda interrumpió sus especulaciones. Habían llevado al caballo ruano a la puerta lateral. «Un mendigo a caballo», pensó Stoner, mientras trotaba rápidamente por los senderos embarrados, que ayer mismo había recorrido como un paria desventurado.
Luego dejó de lado sus reflexiones con indolencia, y se entregó al placer de un galope ligero, por la ladera cubierta de turba, de un tramo llano del camino. Al llegar a un portón abierto, redujo el paso, para dejar que 2 carretas entraran en un campo. Los mozos que conducían las carretas tuvieron tiempo de mirarlo fijamente, y al pasar, oyó una voz excitada que gritaba: «Es Tom Pryke». Lo reconocí al instante. ¿Cómo se atreve a aparecer por aquí otra vez? Evidentemente, el parecido que se había impuesto de cerca, a la vista cansada de un anciano, era lo suficientemente bueno, como para engañar a ojos más jóvenes a corta distancia. Durante su paseo a caballo, se encontró con pruebas suficientes para confirmar que la gente del lugar no había olvidado ni perdonado el crimen pasado, fuera el que fuese, que había cometido el ausente Tom. Miradas ceñudas, murmullos y codazos, lo recibían cada vez que se topaba con seres humanos. El pequeño spaniel, trotando plácidamente a su lado, parecía el único elemento de amistad en un mundo hostil. Al desmontar en la puerta lateral, vislumbró fugazmente a una anciana demacrada, que lo observaba desde detrás de la cortina, de una ventana del piso superior. Evidentemente, era su tía adoptiva. Durante el abundante almuerzo que le esperaba, Stoner pudo reflexionar con calma sobre las circunstancias de su extraordinaria situación y los posibles riesgos que corría. El verdadero Tom, tras 4 años de ausencia, podría aparecer repentinamente en la granja, o podrían recibir una carta suya en cualquier momento. O quizá, como heredero de la granja, el falso Tom podría ser llamado a firmar documentos, lo cual sería un aprieto embarazoso. O podría llegar un pariente, que no imitara la actitud distante de la tía, y ante el que tuviera que presentarse. Todas estas cosas significarían una exposición ignominiosa. Por otro lado, la alternativa era el cielo abierto, y los caminos fangosos que conducían al mar. La granja le ofrecía, en cualquier caso, un refugio temporal de la indigencia. La agricultura era una de las muchas cosas que había intentado en su vida, y podría realizar algún trabajo, a cambio de la hospitalidad que tampoco merecía. ¿Quiere cerdo frío para su cena?, preguntó la criada de rostro severo, mientras limpiaba la mesa. ¿O lo prefiere guisado? Frito, con cebolla, dijo Stoner. Era la única vez en su vida que había tomado una decisión rápida. Y al dar la orden, supo que tenía intención de quedarse. Stoner se refugió en las partes de la casa que parecían haberle sido asignadas por un tratado tácito de delimitación. Cuando participaba en las labores agrícolas, lo hacía como quien obedece órdenes, y no como el amo del lugar. El viejo George, el caballo ruano y el cachorro de Bowker eran sus únicos compañeros en un mundo que, por lo demás, era gélido, silencioso y hostil. De la dueña de la granja no sabía nada. En una ocasión, al saber que la anciana había ido a la iglesia, hizo una visita furtiva al salón, en un intento de obtener algún conocimiento fragmentario del joven cuyo lugar había usurpado y cuya mala reputación había heredado. Había muchos cuadros colgados en las paredes, dentro de marcos oscuros, pero el retrato que buscaba no estaba entre ellos. Por fin, en un álbum escondido, encontró lo que buscaba. Había toda una serie de fotografías, titulada Tom, en la que aparecía un niño regordete de 3 años, con un vestido fantástico, un niño torpe de unos 12 años, que sostenía un bate de cricket, como si lo detestara, un joven de 18 años, bastante apuesto, con el pelo muy liso y peinado con raya al medio, y finalmente, un joven con una expresión algo hosca y temeraria. Stoner observó este último retrato con especial interés. Ciertamente, su parecido con ese Tom era indudable. De los labios del viejo George, que era bastante locuaz sobre la mayoría de los temas, intentó una y otra vez descubrir algo sobre la naturaleza de la ofensa, que lo convertía en una criatura odiada por sus semejantes, que debía ser evitada. ¿Qué dice la gente del pueblo de mí?
Preguntó un día, mientras caminaban de regreso a casa desde un campo alejado. El anciano meneó la cabeza. Están resentidos con usted, amo Tom, mortalmente resentidos. Sí, es un asunto triste, un asunto muy triste. Y nunca se le pudo obligar a decir nada más esclarecedor. En una tarde clara y helada, pocos días antes de la Navidad, Stoner se encontraba en un rincón del huerto, desde donde se dominaba una amplia vista del campo. Aquí y allá, veía los destellos de las lámparas o velas, que indicaban hogares donde reinaba la buena voluntad y la alegría navideña. Tras él, se extendía la granja, sombría y silenciosa, donde nadie reía jamás, donde incluso una pelea habría parecido alegre. Al girarse, para contemplar la larga y gris fachada del edificio en penumbra, se abrió una puerta, y el viejo George salió apresuradamente. Stoner oyó que pronunciaba su nombre adoptivo, con un tono de tensa ansiedad. Al instante, supo que algo malo había sucedido, y con un rápido cambio de perspectiva, aquella fría casa se convirtió en un remanso de paz y bienestar, del que temía ser expulsado. «Amo Tom», dijo el anciano, con un susurro ronco. «Debe escabullirse de aquí en silencio, durante unos días. Michael Ley ha vuelto al pueblo, y ha jurado dispararle si lo encuentra. Lo hará, hay un asesino en su mirada. Escápese de noche, es solo por una semana o dos. Él no estará aquí más tiempo. Pero, ¿a dónde voy a ir?», balbució Stoner, que se había contagiado del evidente terror del anciano. «Vaya inmediatamente por la costa hasta Punchford, y escóndase allí. Cuando Michael se haya ido del pueblo, iré en mi caballo ruano hasta la posada Green Dragon, en Punchford. Cuando vea el caballo en el establo de la posada, será señal de que puede volver». «Pero», empezó Stoner vacilante. «No se preocupe por el dinero», dijo el viejo George. «Su anciana tía está de acuerdo en que es mejor que haga lo que le digo, y me ha dado esto para usted». El anciano sacó de su bolsillo 3 soberanos y algo de plata. Stoner se sintió más impostor que nunca, al escabullirse esa noche por la puerta trasera de la granja, con el dinero de la anciana en el bolsillo. El viejo George y el pequeño Spaniel lo observaban en una silenciosa despedida desde el patio. Sabía que no regresaría, y sentía una punzada de remordimiento por aquellos 2 humildes amigos que esperarían con nostalgia su regreso. Algún día, tal vez, el verdadero Tom regresaría, y la sencilla gente del campo se preguntaría con asombro la identidad del misterioso huésped que habían albergado bajo su techo. No sentía ninguna ansiedad inmediata por su propio destino. 3 libras no sirven de mucho cuando no hay nada detrás, pero para alguien que ha contado su tesoro en peniques, parece un buen punto de partida. La fortuna le había proporcionado una tregua, la última vez que recorrió estos senderos, como un aventurero sin esperanza, y aún podría haber una oportunidad de encontrar trabajo y comenzar de nuevo. A medida que se alejaba de la granja, su ánimo mejoraba. Sintió un gran alivio al recuperar su identidad perdida y dejar de ser el fantasma inquieto de otro hombre. Apenas se molestó en especular sobre el implacable enemigo que había aparecido de la nada en su vida. Como esa vida había quedado atrás, cualquier cosa irreal le importaba poco. Por primera vez en muchos meses, comenzó a tararear un estribillo despreocupado y alegre. Entonces, de la sombra de un roble que sobresalía, surgió un hombre con una escopeta en sus manos. No había necesidad de preguntarse quién podría ser. La luz de la luna, que caía sobre su rostro, pálido y rígido, revelaba un fulgor de odio humano, como el que Stoner, en los altibajos de sus andanzas, nunca había visto antes. Saltó a un lado del camino, en un desesperado esfuerzo por atravesar el seto que bordeaba el sendero, pero las resistentes ramas lo sujetaron, convirtiéndolo en un blanco fácil. Los sabuesos del destino lo habían perseguido hasta allí, lo habían acorralado, y Stoner ya no pudo escapar. Fin. Gracias por ver este vídeo.
Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.